Nos preparamos para el calor y, por supuesto, siempre hay que llevar como un paraguas en esta época, encima una cosa tremenda. Bueno, cambiamos de tema. Nos vamos a encontrar con Agustina Besada, quien me acompaña aquí en el estudio. Agustina, vos sos exploradora de National Geographic, sos, bueno, cabeza visible de Unplastify. Te dedicas a un montón de cosas, pero al mismo tiempo a una sola cosa. Sí. Contame, empecemos por el principio. Bueno. ¿Qué es esto de ser exploradora de National Geographic? ¿Qué explorás? ¿Qué exploro? Claro. Yo, en particular, exploro la relación humana con el plástico. Es mi mayor preocupación. Porque estoy convencida de que el problema que tenemos con la contaminación plástica no es del material en sí, sino de cómo lo estamos usando. A ver, contame eso. ¿Cómo no es el material en sí? Yo estoy cansado de escuchar el tema de los microplásticos, pero ¿qué son los microhumanos el problema? No, son los hábitos de consumo, los hábitos de producción, la manera en la que usamos este material, de manera descartable, cuando es un material que es súper duradero y resistente, tiene un montón de propiedades buenísimas, pero lo usamos de manera descartable. Unos minutitos y lo tiramos y permanece en el planeta 500, 400 años en degradarse, que tarda. Entonces, vos si te estoy interpretando bien, lo que estás diciendo es que esto es una cuestión más cultural que química. En mi opinión, sí. A ver, contame el material en sí tiene un montón de propiedades buenísimas que revolucionaron para bien la manera en la que vivimos. El tema es que si nos ponemos a pensar un segundo en todo el plástico con el que interactuamos en el día a día, desde el momento que nos levantamos, estamos totalmente rodeados. Sí. Todo es de plástico. Todo es de plástico. Todo, la ropa, los anteojos, etcétera. Entonces, en algunos casos lo necesitamos y es buenísimo, pero lo estamos usando de una manera excesiva y en usos que por ahí no son tan buenos. Quiero volver a esto, pero antes quiero reparar en tu historia de vida. Bueno. Recorriste los océanos a vela. Sí. Quizás marcando el futuro de Greta Thunberg. Pero recorriste los océanos a vela. El Atlántico. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Yo estaba trabajando, voy un pasito atrás, yo estaba trabajando en un centro de reciclaje. Sí. Yo vivía afuera y estaba trabajando como directora en un centro de reciclaje en donde todos los días veía... ¿En dónde? En Brooklyn, Nueva York. Bien. Y todos los días veía montañas de plástico venir e irse en camiones. Entonces, ¿dónde? En Nueva York, que estaban en la época en la que estaban hablando de quemarlo para producir energía. Sí, igual ellos tienen un sistema bastante robusto de reciclaje, pero aún así había un montón de residuos que no encontraban la vía de reciclaje, si no era a través de estos centros que eran recolectados por recuperadores urbanos, justamente. Bien. Y entonces, vos estabas en Brooklyn en un centro, dirigiendo un centro de recuperadores urbanos. Sí. Digamos, algo así, algo muy parecido a lo que tenemos acá. Sí, muy parecido. ¿Y cómo fue que cómo la película va desde un centro de recuperadores urbanos en Brooklyn, por favor explícamela, a un velero en el medio del Atlántico? Conectame la historia. Bueno, ahí me empezó a agarrar esta preocupación por ver estas cantidades absurdas de plástico ir y venir y empecé a pensar qué es lo que pasa con todos los plásticos que no se reciclan. Se van a China. Hasta hace poco, hasta hace un año. Y los que no se reciclan, que son muchos. Entonces, bueno, ni bien uno se pone a investigar, se da cuenta de que muchos de los plásticos que usamos en la vida cotidiana, por problemas de gestión, por problemas de exceso, por distintos problemas, terminan contaminando nuestras aguas. Y yo había empezado a navegar de la mano de mi pareja un par de años antes y empezó a surgir esta idea de decir, bueno, y si volvemos a Argentina navegando y exploramos, tomando muestras en el océano, ¿qué es lo que está pasando con el plástico? Yo lo quiero ver con mis propios ojos. Claro. Y un poco a raíz de eso empieza a surgir este proyecto que llevó mucho tiempo de preparación y bueno, que nos tomamos estos 6 meses y cruzamos desde Nueva York a Europa y de Europa, costa de África, a Brasil. Observando qué es lo que estaba pasando. Tomando muestras y midiendo la cantidad de microplásticos por centímetro cúbico, pie cúbico, no sé, la medida que corresponda, pero sí midiendo la densidad del microplástico en el mar. Sí. Querría seguir charlando sobre el microplástico, tengo muchas más preguntas. Lo primero que te pregunto es microplástico y la cadena alimentaria humana, porque el plancton se come el microplástico,
los pescados se comen el plancton y los humanos se comen los pescados. Sí. Digamos, son los peces en ese momento. Exactamente. Sabes lo que quiero decir, Sí. pero sabes a dónde voy. Sí. ¿Cuánto microplástico estamos consumiendo? Bueno, hace un par de meses salió un estudio que decía que estimaba que el valor, digamos, el peso de una tarjeta de crédito por semana, creo que era. De todas maneras, sí, estoy 100% de acuerdo que el mayor problema del microplástico parece que está lejos, parece que está en el medio del océano y no nos afecta, pero es exactamente a través de la cadena alimentaria cómo está llegando a nosotros y nos está perjudicando de maneras que todavía no sabemos, pero todos los estudios parecen indicar que no es bueno. Agustina, quiero hacer un salto, cambiar de océano. Japón. Los Juegos Olímpicos Japón 2020 se vendieron como los juegos más ecológicos, más amigables con el medio ambiente. Sucede que todos los Juegos Olímpicos de los últimos años se venden como los más amigables con el medio ambiente. Tenemos medallas a partir de reciclados, camas a partir de maderas locales de Japón. ¿Qué análisis estás haciendo de eso, Agustina? Yo creo que en este caso tomaron objetivos, se pusieron objetivos muy ambiciosos de cero basura, de aprovechar al máximo los residuos reciclados, de reducir el consumo energético. Y creo que este tipo de eventos masivos que revolucionan ciudades al recibir tanta gente, está bueno que den el ejemplo y que muestren cómo sí se puede hacer de otra manera, ¿no? Sí, pero ¿te parece que Tokio va a cambiar para siempre la gestión de sus residuos a partir de Tokio 2020? ¿O te parece, o sea, cómo lo ves de largo plazo? Porque muchas veces a mí me tocó ver, me tocó cubrir Juegos Olímpicos, me tocó estar en situaciones de ver Juegos Olímpicos donde me mostraban la bandera de, y no sé, esta garrocha es de polímero reciclado. Después te das media vuelta, una semana después de los Juegos Olímpicos, están tirando la basura en el medio de la calle igual que siempre. Sí. Bueno, justamente Japón es una sociedad muy consciente y, digamos, ya tiene bastante incorporado en los hábitos un montón de buenas prácticas, ¿no? Que integran a la sustentabilidad, que tiene que ver con lo ambiental, pero también con lo social. Entonces, creo que está alineado con una cultura de la ciudad que recibe y del país que recibe en realidad los Juegos, y esperemos que así sea, que continúe y sobre todo que muestre como ejemplo cómo deberían ser. Ya deberíamos dejar de decir, son los Juegos más sustentables. Es la manera en la que se hace. Tienen que ser chau, así, claro. Tal cual. Tal cual. Vamos a llegar ahí de algún día. Digamos, todos amagan, pero nadie mete el gol. Exacto. Me gustaría que de lo que estás aprendiendo de Tokio, de lo que estudias vos, me gustaría tratar de entender dónde está Argentina en el tema de reciclaje. Al menos no estamos mandando nuestra basura a China, como sí hacía el resto de Estados Unidos, menos Nueva York, los otros 49 estados. Me gustaría saber dónde estamos parados y dónde pensás que estamos parados y dónde podemos ir sin mucho trabajo, digamos. ¿Cuáles serían los próximos pasos? Yo creo que todo lo que, digamos, se llama de alguna manera recolección informal tiene un rol muy fuerte acá que no logramos terminar de integrar en los sistemas formales, pero creo que el rol de recuperador urbano es muy importante y hace que las tasas de recuperación sean bastante más altas que en otros lugares. Eso por un lado. Por otro lado, creo que hay un foco muy fuerte en el reciclaje, cuando en realidad para solucionar el problema de los residuos tenemos que empezar a mirar un poquito más amplio y no solo pararnos cuando ya tenemos la basura, sino cómo podemos evitarla. Es mucho más eficiente, mucho más barato invertir y pensar en cómo evitar un residuo que gestionarlo bien. O sea, para darme una idea, a ver si te estoy entendiendo bien. La buena gestión sería comprar envases de vidrio y llevarlos de vuelta al supermercado o al almacén o a donde sea y no reciclar las botellas de plástico que nos estamos llevando. Dependiendo del caso, en algunos casos convendrá eso, en otros casos convendrá en las oficinas volver a las tazas de cerámica y lavarlas y eliminar los vasitos descartados. O sea, hay cosas muy simples que tienen que ver con no generar residuos, simplemente eliminar el plástico descartable de los hábitos cotidianos, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que tiene que ver que hay mucha oportunidad ahí y que todavía no se está explotando. Estamos poniendo mucho foco en el reciclaje cuando la realidad es que todavía no hay una demanda muy grande de este material.
del polímero reciclado, del plástico reciclado, digamos. Exactamente. Entonces creo que dos cosas habría que hacer, en mi opinión. Por un lado, tratar de ver cómo disminuir esta basura plástica y por otro lado, ver cómo estimular estos mercados que van a estar demandando este material reciclado para hacer que el circuito del reciclaje funcione mejor. Me gustaría, así como redondeo, quiero entender qué podemos hacer nosotros, porque generalmente, digamos, uno llega al supermercado, las cosas ya están envueltas como están, yo quiero tomarme esa agua, la necesito, además yo quiero comer tal o cual carne que viene envuelto en una cantidad de polímeros, algunos muy complicados, hasta para la misma salud humana. ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano para, al menos a través de un mínimo cambio en mi patrón de consumo, marcarle a los supermercadistas y marcarle a los productores, mira, esto no me gusta, quiero que lo hagas así? ¿Qué patrón de consumo tendría que cambiar 2 o 3 piolas? Bueno, yo creo que cada uno sabe, o cada uno si hace ese clic y si hace esa reflexión, dice, bueno, esto la verdad no puedo porque este producto me gusta demasiado y no lo puedo cambiar, pero esto sí lo puedo cambiar. Entonces creo que también es muy personal. Hay un montón de alternativas, incluso yo voy tratando de eliminar plásticos descartables de mi vida y no sé, hay productos que me gustan y que los voy dejando y ya me acostumbré a ir a la heladería con mi tupper y a la carnicería, el carnicero me conoce, digamos. Creo que tiene que ver con un proceso personal de desplastificación, como llamamos nosotros en Amplastify, de ir incorporando hábitos con el foco de eliminar los plásticos descartables. Agustina, me gustaría, por último, que me digas dónde puedo encontrar referencias, dónde puedo encontrar más material, consejos. Contame. Bueno, nosotros tenemos en amplastify.com o @amplastify. Vamos compartiendo nuestra aventura, nuestros hallazgos, tips, ideas para inspirar a la gente a cambiar. Perfecto. Mil gracias. Mil gracias por ser parte de esta edición de Más Info. Gracias. Ahora los invito a que volvamos a la costanera porque Carla Ricciotti tiene una amiga muy